nosotros necesitamos estar afilados en el tema de la ley y en el tema del sábado. Y hay un pueblo que tiene que estar, pero con la punta bien fina, con respecto a este tema. Se llama el pueblo adventista del séptimo día. Y no es por superioridad, no es por nada. Es porque a nosotros se nos va a demandar de la luz que nos fue conferida una vez. Entonces vamos a postrarnos de rodillas para comenzar con este pequeño tema que envuelve a la gracia, a la ley de Dios. Y déjeme decirle que el tema que iba a dar en el día de hoy tiene que ver también con la gracia, pero yo creo que va un poco más profundo, porque hay gente que menciona estos textos, como por ejemplo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a veces nosotros no sabemos responder qué significa estar bajo la ley, qué cosa es estar bajo la gracia. Pero bueno, este no es el tema de hoy, ya le di un avance. Pero lo que vamos a ver tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la ley también, tiene que ver con la fe, la sangre de Cristo y todo lo que tenga que ver con él, todo lo que viene dentro del paquete de la gracia. Salvación, justificación, santificación, glorificación. Pero vamos a meternos más profundamente en el tema, por lo menos en este puntito, como es corto, en el tema de la justificación. ¿Por qué cosa el hombre es justificado? ¿O por medio de qué el hombre es justificado? ¿Sabe que se ha distorsionado el carácter de Dios con respecto a este asunto? ¿Sabe que en los días de Pablo habían dos grupos extremistas grandísimos, a los cuales Pablo fue llamado y tuvo que hacerle frente? Uno de los más grandes grupos que habían eran los conocidos judaizantes, ¿se acuerdan? Que creían que por obedecer la ley se iban a salvar. Por hacer las obras, y es una expresión que aparece mucho en las escrituras, las obras de la ley. Al hacer las obras de la ley, incluyendo, como por ejemplo en el libro de Gálatas, el libro de Romanos nos habla mucho acerca de esto. Al hacer las obras de la ley, estamos hablando de las obras de la ley ceremonial, tanto como de la ley moral también, creyendo eso que haciéndole obra, poniéndole méritos a estas obras, y le añadieron tradiciones, de los cuales Jesús habló, ¿verdad? Estaban poniendo por encima de los mandamientos de Dios aún las propias tradiciones, porque se esmeraban en hacer las obras para su propia salvación. Estos son los judaizantes, a quien él le dijo, nadie se va a salvar por las obras de la ley, sino únicamente por medio de ¿qué cosa? Por medio de la fe. Pero el otro extremo en los días de Pablo son aquellos antinomianistas. Esto es un término teológico, acuérdense, nomo viene de ley, antinomianista es un término teológico que se aplica a aquellos que van en contra del obedecer la ley. Si ya somos salvos por la gracia, si somos justificados únicamente por la fe en Cristo Jesús, ¿para qué necesitamos nosotros las obras? Es más, ¿para qué necesitamos guardar la ley? Vamos a postrarnos de rodillas para que Dios nos hable en este día. Que sea tener un pedacito, un pequeñito tema, pero que sea Dios el maestro en esta mañana. Gloria a Dios. Los que puedan hacerlo, vamos a ponernos de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, que estás en los cielos, pero a la vez estás aquí. Te agradecemos, Señor, por tu omnipresencia. Te agradecemos por habernos creado y te agradecemos mucho, Señor, por habernos redimido. También porque estás haciendo un proceso en cada una de nuestras vidas para salvación. Te pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú nuestro guía, nuestro maestro y nuestro tutor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude a tener perfecto discernimiento, Señor, para cada uno de estos temas, Señor. Que nos ayude a dar razón de la fe que pusiste en nosotros, Padre. Amén. Te pedimos que nos ayude a prepararnos, Señor, para tu pronta venida y para el cierre de la gracia, Señor. Amén. Ayúdanos, Jesús, que seas tú quien esté aquí impartiendo esta clase, Señor. Amén. Escóndeme detrás del púlpito, Señor, para que te vean a ti. Amén. En el nombre de Jesús, que te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a comenzar este tema con esta pregunta. Y la pregunta es, obviamente, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué instrumento? ¿Qué utiliza Dios para justificar al hombre?
Y esto es un tema de salvación, un tema que tenemos que prestarle atención. Porque queremos ser salvos, todos queremos ser salvos. Pero es que en los pasos de la salvación, la justificación es el primer paso. Y esto viene de parte de Dios al pecador. Nadie puede hacer nada para justificar. Si la palabra de Dios nos dice por medio de qué nosotros somos justificados. Por ejemplo, encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es Romano 3:20, ¿no? Romano 3:20. Nos está diciendo claramente Dios, y este es un texto también que nos sacan a veces, para decirnos, ustedes que dicen que hay que guardar la ley, la palabra de Dios dice que por las obras de la ley nadie va a ser justificado delante de Dios. Y entonces vamos al texto 28, por ejemplo, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Fuerte, ¿eh? Versículo 28, ¿verdad? No sé, yo no sabría De cómo Romanos explicarlo. 3, 28 ahora, ¿verdad? Ah, por allá me está diciendo la hermanita, la palabra de Dios no se contradice. Por ejemplo, en el texto 31 nos dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Pero bueno, algunos que dicen: sí, bueno, confirmamos la ley, como lo hizo Cristo Jesús, ella se cumplió en Cristo, pero en verdad somos justificados por la fe. Nos dice aquí que sin las obras de la ley, ¿verdad? ¿Por qué cosa el hombre es justificado? Por la fe sin las Por la obras fe de sin las Cristo. obras de la ley. El capítulo 5, versículo 1 de Romanos nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, ¿justificado por la qué? Uno. Sí, ¿justificado por la qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿por qué más es justificado el hombre? ¿Por qué cosas más llegamos nosotros a ser justos delante de Dios y para Dios? Porque ningún hombre es justo. Porque mediante el testimonio podría ser. Vamos a la palabra de Dios, que sea ella quien nos hable. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo es el hombre justificado? Gratuitamente. Por su, ¿qué dice allí? Gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el hombre es justificado por la fe, nos dice la palabra, sin las obras de la ley, pero también es justificado por la gracia. ¿Por qué cosa más el hombre es justificado? Vamos un momentico a Romanos, capítulo 5, versículo 9. Y allí nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Hay otras traducciones que nos dicen clarito que somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Por él seremos salvos de la ira. ¿Por mediación de qué otra cosa el hombre es justificado delante de Dios? Pero bueno, no dice la Biblia que es por la fe, ahora nos dice que es por la gracia y ahora que por la sangre de Cristo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto de la fe, la gracia, la sangre? Por ejemplo, fe en quién tenemos que tener nosotros para ser justificados. ¿Fe en quién? En Cristo. ¿Pero en qué suceso real de la redención? Esos pasos que hablamos aquí en temas anteriores de la redención. ¿Dónde es que tenemos que poner nuestra fe para que comience el proceso de la justificación por la fe en el pecador? ¿Dónde es que tenemos que poner la fe? En la cruz de Cristo, donde fue derramada la sangre, hermano. Miren lo que nos está diciendo la Biblia. Mediante la sangre es que nosotros llegamos a ser justificados. La sangre de Cristo es la que nos justifica, porque a través de la sangre, aquí lo dice la palabra de Dios,
nos cubre de todo pecado. Allí cuando Él nos cubre, comienza el proceso de la justificación. Y únicamente estamos preparados para ser santos. El proceso de la santificación. ¿Por qué otra cosa el hombre es justificado delante de Dios? ¿Por qué otra cosa? ¿Por mediación de qué más? El hombre es justificado delante del Señor. Aquí nos está diciendo que por la fe, sí, las obras de la ley. Vamos a ver porque parece haber una contradicción en la palabra de Dios, pero no hay nada que se contradice. A ver, ¿la palabra de Dios se contradice? No puede ser contradicida. Vamos un momentico al libro de Santiago. Santiago capítulo 2 y el versículo 24. Y vamos a ver qué nos dice Dios allí y vamos a ver cómo se congenia todo esto. Santiago capítulo 2, versículo 24. Y leo para ustedes. Nos dice allí: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo es? Por las obras también. La palabra de Dios nos está diciendo que el hombre es justificado por las obras. No, esto fue añadido, este texto fue añadido. Esto parece completamente contrario a todo lo que estamos viendo nosotros. A ver, en Santiago, por ejemplo, si vamos al libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, no se vayan de aquí, porque aquí ahora es que comienza él. Si vamos nosotros al libro de Gálatas, capítulo 2, ¿qué nos dice el versículo 16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, ustedes saben de qué ley nos viene hablando Pablo aquí en el libro de Gálatas. ¿Se acuerdan el estudio que hicimos entre las diferencias de la ley? Aquí Pablo está tratando con un grupo de personas, especialmente el texto que estamos leyendo. Pablo está hablando de Pedro. Un poco más arriba, en el versículo 13, él habla de la hipocresía de Pedro. Él había sido llamado a los gentiles, mientras Pedro había sido llamado a los judíos. Pero él estaba teniendo hipocresía con los judíos, porque él se hacía como los judíos y no le daba a entender a los judíos que Dios lo había llamado ya para liberar a los gentiles de la cárcel del pecado. Sin embargo, con Pablo no sucedía lo mismo. Él estaba bajo la ley de Cristo para ganar a los judíos, se hacía como los judíos, se hacía judaizante. Y aquí, de las obras de la ley que nos viene hablando, Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, es de las obras de la ley ceremonial que querían los judíos que se judaizaran. Por ejemplo, el versículo 14 dice: ¿por qué obligas a los gentiles a que se judaicen? A judaizar. Miren qué clarito me está hablando aquí. Acuérdense que el judaísmo y el judaizar era la señal de la circuncisión. Por eso en el capítulo 5, le digo que el que se circuncida está obligado a guardar los otros mandamientos, que son los otros mandamientos de la ley ceremonial, las 613 leyes en total. Esto está clarito. Así que, ¿de qué ley nos viene hablando en el libro de Santiago? ¿De qué obras nos está hablando allí? Vosotros veis, Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el contexto del mismo capítulo 2 de Santiago nos viene hablando, por ejemplo, en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real. ¿De qué ley nos viene hablando? De la ley real, conforme a la escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿De qué mandamiento y de qué ley nos viene hablando aquí? Vamos a ver el versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. ¿Qué ley es esta? Vayan a ver las letricas pequeñitas para que vean cómo nos manda para Éxodo capítulo 20. Aquí nos está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Y entonces en el versículo 24, cuando nos está diciendo el hombre es justificado también por las obras, obviamente son las obras de qué cosa? Por las obras de la ley. Pero es por las obras de la ley del amor a Dios y el amor al prójimo, que es llamada en el versículo 12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La misma ley
que aparece en el capítulo 1, versículo 25, como la ley de la libertad, pero miren lo que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que cree. Desde el versículo 22 nos viene diciendo: pero sed hacedores de la palabra. Yo le hago la pregunta: ¿qué cosa es ser hacedor de la palabra? Esa palabra, hacer, ¿qué es lo que es? ¿Un adverbio de qué cosa? Hacer, de acción. Gloria a Dios. El verbo hacer es de accionar, de obra, de obrar, ¿ok? Aquí nos dice el versículo 23 también lo mismo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Con qué compara Dios su ley? Con un espejo. Cuando un hombre que está manchado por el pecado, acuérdense que la suciedad en el libro de Isaías, la suciedad tanto del rostro como de la túnica, del vestido, cuando un hombre está sucio y va y se mira en el espejo y ve su rostro, está manchado, está lleno de fango o tiene algo sucio, lo único que le puede mostrar al hombre que está sucio, ¿qué cosa es? Es el espejo. Pero ¿cómo se relaciona todo esto de las obras con la gracia, la fe y la sangre de Cristo Jesús? Amén, porque nos dice que el hombre es justificado por la fe, por la gracia, por la sangre y ahora por las obras. ¿Cómo se relaciona todo esto? Miren, hermano, las obras obviamente de la ley. Cuando el hombre se para frente al espejo de la ley, el hombre no puede tomar el espejo y limpiarse la cara con el espejo. Eso es lo que hacen muchos. Y lo que hacían los judíos en los días de Pablo. Tomaban el espejo para hacer salvo con el espejo, pero no podían. El espejo lo único que nos hace es mostrarnos nuestra mancha. Si nos limpiamos con el espejo, nos enfangamos más y también manchamos el espejo. Lo ensuciamos. Había otro grupo, que eran estos antinomianistas, que se miraban en el espejo y se le olvidaba. Mira, oidor olvidadizo. Echaban al espejo a un lado y qué cosa hacían con el espejo. Si tú tiras el espejo, lo quebrantas, se parte el espejo, ¿verdad? Entonces el espejo nos muestra el pecado, pero tiene que quedarse ahí en su lugar. El espejo nos lleva hacia alguien que puede darnos el agua. ¿Y quién dijo que él, el que bebiera de esta agua, no tendrá sed jamás? Cristo Jesús. El único que nos puede lavar, y según la palabra de Dios, es la sangre de Cristo. La palabra de Dios lo dice: aunque te limpie con lejía, tu pecado permanecerá delante de ti. ¿Por qué? Porque es en la sangre de Cristo donde podemos encontrar perdón de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la fusión de la ley, de las obras de la ley y la gracia de Cristo. Lo único que nos salva es la gracia, pero la ley de Dios, esas obras son un resultado de que ya hemos sido salvos, hermano. ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, aquí en el versículo 17 de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, ¿qué cosa es? Muerta en sí misma. Esta es la verdadera fe. Nadie me puede decir, nadie puede decir delante de Cristo que tiene fe si no tiene obra correspondiente a esta profesión de fe. La fe sin obra es muerta. Porque alguno dirá: ¿tú tienes fe? Yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo me demostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Santiago? La fe se demuestra. Van juntas, van de la mano. La fe con las obras. Esto es como aquel esposo que le dice a la esposa: mi amor, te amo. Yo te amo. Sabes que yo te amo. A veces cuando está frente a alguien que lo conoce y la esposa le dice: demuéstramelo. Eso es la fe y las obras, ¿verdad? A veces sucede al revés. La esposa dice: mi amor, te amo, pero ella está haciendo cosas indebidas. Pero el Señor también lo dice: si me ama, guarda mis mandamientos. La mejor forma de demostrar la fe es demostrando ¿qué cosa? A través de las obras, esa misma fe. Por eso nos dice el versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Hago la pregunta: ¿una vez los demonios tuvieron fe en Dios? Sí. ¿Satanás tuvo fe en Dios? Sí. Ellos también creen y tiemblan, pero sus obras ya no corresponden a esa profesión
de fe a esos que creen. Mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, no fue justificado por las obras. Miren aquí, nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, dice que Abraham fue justificado por las ¿qué? Por las obras. Pero en el libro de Romanos, capítulo 4, nos dice que Abraham fue justificado por la fe. Así que la fe de Abraham le es contada por justicia, como dice la palabra de Dios, pero cuando él obró, cuando él accionó. Es más, aquí nos muestra en el capítulo 11 del libro de Hebreos a todos los padres de la fe. Y todos los padres de la fe estuvieron antes de Cristo. Por ejemplo, Abraham, nos muestra por allá Enoc, Moisés, Rahab, la ramera. En el capítulo 1, el capítulo 7 nos dice clarito que Abraham obró. Yo voy allí, vamos un momentico allí a Hebreos, capítulo 11, para que vean bien la palabra. Sí, Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué es lo que hace la fe? Nos ayuda a ¿qué? A obedecer. Pero miren aquí ahora lo que dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí están las obras. Ofreció a su hijo, haciendo obra, ¿verdad? Esa es su fe, fue contada haciendo, accionando. Dios no salva a nadie si no da un paso para tomar esta gracia. Y es aquí donde se confabula todo. El obrar del hombre no puede salvarlo. Esta no es nuestra enseñanza. La justificación del hombre no se obtiene a través de las obras de la ley. No podemos hacer las obras de la ley para salvarnos. Hacemos las obras de la ley como un resultado de que ya hemos sido salvos, de que fuimos justificados, de que Dios nos creó y por agradecimiento a su creación y a que nos ha redimido, nosotros obedecemos su santa ley por amor. Y esto nos lo enseña la palabra. Nosotros obedecemos la ley por amor a aquel que nos ha salvado y que nos ha redimido. No hay otra cosa. Entonces, mis hermanos, las obras de la ley, la fe aún que tenemos nosotros, viene en el paquete de la gracia. La gracia es un paquete y la gracia es un don inmerecido, un regalo que Dios dio que nosotros no nos merecemos. En este regalo viene todo, aún la fe que nosotros ejercemos la pone Dios en nosotros. ¿Ok? Y las obras son un resultado de la fe, como aquel barquito que va por el mar o aquella lancha y con sus olas que van quedando, que estas son las obras, va guiando a los otros barquitos que vienen atrás para el camino. Es decir, le va trazando el camino por donde él va. Las olas son el resultado de ¿qué cosa? De la fe. Allá va el timonel adelante guiando el barco, pero va dejando resultados. Si alguno dice que tiene fe, pero en su vida no demuestra que es cristiano, aquella persona no tiene fe alguna en Dios. ¿Ok? Nos sigue diciendo, ¿no ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras, allí con Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, creyó, fe en Dios, ¿ok? Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Para aquellos que dicen que las obras nada tienen que ver con la fe y nada tienen que ver en la justificación y aún en la salvación. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras, por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cada uno de todos esos héroes que están allí también hicieron ¿qué cosa? Hicieron obras y ahí le fue contado por justicia. Esa fue su fe, hermano, por lo que hicieron. Porque como el cuerpo sin espíritu, neuma, está muerto, así también la fe sin obra, ¿qué cosa es? Muerta. Así que la fe, aquí es al revés este proceso. ¿Cómo ven ustedes las obras? ¿No lo ven la manera material y la fe lo ven como espiritual? Aquí para Dios es al revés. La fe es como si fuera el cuerpo y las obras son el espíritu que llenan al cuerpo de vida y le dan aliento. ¿Ok? El espíritu del cuerpo de la fe es las obras, mis hermanos.
para que vean esto un poquito más amplio, vamos a un pasaje bien interesante y miren cómo se estudia la Biblia, renglón tras renglón, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Vamos a comparar dos textos de las Sagradas Escrituras. Y miren aquí en Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en el versículo 6, lo que nos dice. Porque en Cristo, ¿lo tenemos allí? En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Miren este texto, vamos a compararlo ahora. Gálatas 5:6. Miren este texto, vamos a compararlo ahora con 1 Corintios 7:19. Y si lo tenemos allá, vamos a tener a los dos textos aquí. Aquí nos dice que ni la circuncisión vale algo. 1 Corintios 7:19. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La verdadera fe, hermano, es aquella que obra por el amor. ¿Y cuál es la ley de amor? La ley de los 10 mandamientos. Que Dios con todo amor liberó a su pueblo de la esclavitud. Y le dio con todo el amor su ley para que ellos por el amor a Él, por haber sido liberados, le sirviesen de todo corazón. El amor a Dios primeramente y el amor al prójimo es el principio de la ley de Dios. La fe que obra por Él, amor. Ahora vamos a ver allí 1 Corintios 7:19. La circuncisión, y para que vean que es en el mismo contexto que Pablo viene hablando, en el versículo 22 nos dice, porque el que en el Señor fue llamado así, así que estamos hablando lo mismo que allá. Esto es en el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. ¿Qué tiene que venir ahora? Sino la fe que obra por el amor. Pero no, aquí en este texto nos dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la fe que obra por el amor? El guardar los mandamientos de Dios. ¿Ha quedado claro? Que Dios te bendiga, mi hermano. Aquí en este primer estudio. No sé si estarán ustedes preparados para otro pequeño estudio.